Shalom Alejem, Yonam para Punto Breslev, el Cordero de Pascua. ¿Cuál es su razón? ¿Cuál fue la razón del Cordero de Egipto que descuartizamos? ¿Era para perdón de pecados o no? ¿Cuál era? De acuerdo a los cristianos, el Cordero de Pascua refleja a Jesús. El libro del Nuevo Testamento lo llama a Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿A quién se refiere el Cordero de Dios en Egipto en Éxodo 12? Vamos a hablar de eso, porque te lo dice el libro de Éxodos. ¿Quién es el Cordero? Te lo dice el libro de Éxodos. Pero también un amigo me escribió y me preguntó cómo se ve el Cordero en la Biblia hebrea total. Se usa para varios servicios en el templo, pero también cuando Abraham fue a ofrecer su hijo Isaac, el Eterno le proveyó un cordero. Así que si existe alguna relación entre el cordero de Pascua y el cordero que Isaac fue reemplazado en la Akedah, en la ofrenda que Abraham pensaba hacer por orden del Creador. Así que existe alguna relación entre el cordero que reemplazó a Isaac en la Akedah y el Cordero de Pascua. Y también, obviamente, para terminar, se podría referir el Cordero de Pascua como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y obviamente van a decir, ¿se refiere a Jesús? Vamos a hablar de eso. Creo que es una excelente pregunta. Este video está para todos los que están buscando al Eterno con verdad, no con doctrinas. Las doctrinas te llevan al infierno. Estoy hablando de la Biblia hebrea, con verdad. Así que vamos para allá, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, el Cordero en Egipto. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo entendemos la sangre del Cordero? Muy bien, me encanta. La idea del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, me encanta. Ahora, vamos a entender varios puntos aquí. El Cordero en la Biblia se usa para varias ofrendas. Es uno de los pocos animales que se ofrecen en el altar. Tenemos las vacas, tenemos los toros, tenemos las cabras, tenemos las ovejas. Tenemos unos cuantos animales que se ofrecen en el altar. Las palomitas se pueden ofrecer. Pero de ahí para adelante no hay muchas. Y cierto, hay otros animales kosher, como por ejemplo el búfalo. Pero el búfalo no se puede llevar al altar. O un venado, que también es kosher, no se puede llevar al altar. Un pollo tampoco se lleva al altar. Así que, y son kosher. Se pueden comer, pero no son para llevar al altar. Bien. Así que en el caso, por ejemplo, de Génesis, cuando vemos que Abraham lleva a ofrecer su hijo Isaac al altar por orden del Creador, el Eterno lo para, le dice, no, quería ver si tú me obedecías, quería probarte a ti, y se lo intercambia con un cordero, porque ese es un animal que él puede ofrecer. Y obviamente no permitió un sacrificio humano, porque en la Biblia hebrea un sacrificio humano es prohibido. Un sacrificio humano en la Biblia hebrea es prohibido. Esa idea no existe en la Biblia hebrea, no se puede usar como
de ninguna manera. No se puede inventar que Dios al fin de los tiempos o al cierto tiempo en la historia va a permitir un sacrificio humano para el perdón de los pecados. No tiene cabida bíblica tal idea. Ahora, regresamos a Egipto. Vemos cómo el Eterno viene a liberar a su pueblo por medio de Moisés y a Aarón. Vemos que a Faraón no quiere soltar al pueblo de Israel. Así que en capítulo 8, Faraón le dice, miren, no quiero que se vayan. Lleven su ofrenda aquí en Egipto. No quiero que se vayan. La respuesta que Moisés da es que, mira, si nosotros ofrecemos el cordero en Egipto, los egipcios se van a ofender y nos van a matar. Porque el cordero es su Dios. Así lo dice Éxodo 8. Así que los egipcios se iban a ofender si los israelitas ofrecían un cordero. Por decirlo en otras palabras, no estaban listos de aceptar esa situación los egipcios. Bien, cuando llegamos a Éxodo 12, vemos que el Eterno dice, ok, ya se acabó el tiempo, los tengo que sacar. Cómprense un cordero, lo amarran a su cama y les voy a dar más instrucciones. Así que los israelitas compran corderos, lo amarran al poste de su cama para verificar que no tienen ningún daño. Por eso lo hacen. El animal que se ofrece en un altar tiene que ser un animal que no tiene ni un rasguño. Ni un rasguño. No pueden estar pegándole o azotándole. No puede tener ni siquiera cataratas. Así tiene que ser el animal de ofrenda. Bien. Llega el 14 de Nisan, 14 al 15, y el Eterno ordena que descuarticemos ese cordero y que agarremos la sangre del cordero y pintemos los marcos de nuestras puertas. Bien. Ahora, en Egipto había un Dios muy, muy importante, y te lo dice Éxodo 12:12, que lo que está pasando es una guerra entre el Eterno y los dioses de Egipto. El dios principal en Egipto que estaban atacando era el dios Cordero, el dios Canum, el co-creador, así le llaman al dios Canum, parte de Trinidad, sí, es parte de Trinidad, autor de la vida. Si no lee, por ejemplo, Juan 1:1, en el comienzo fue la palabra y la palabra fue Dios y la palabra estaba con Dios. Está leyendo del dios Canum. O cuando dicen el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, están hablando del Dios Canum. O cuando leen Mateo 28, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están hablando del Dios Canum. Literalmente. Están hablando de la religión egipcia total. Ahora, si están viendo en la pantalla, la figura esa alta que tiene una cruz en su mano, es el Dios Canum. El Dios Canum tenía una cruz en su mano, un crucifijo. Bien, como que demasiado coincidencial. Ahora, agarramos el cordero de Pascua, lo descuartizamos y pintamos nuestras puertas con su sangre para demostrar que tenemos fe en Él, en el Creador, no en el Dios Cordero. No tenemos fe en el Cordero de Dios, teníamos fe en el Eterno. La ofrenda de Pascua es una ofrenda, primero, de fe, segundo, de agradecimiento. Ahora, los cristianos dicen que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo no tiene sentido bíblico, porque el día de perdón de pecados es Yom Kippur, que cae más o menos como en septiembre, octubre. Pesaj cae más o menos en abril y mayo, entre esos días. Así que ni siquiera están conectados, ni siquiera cerca. Así que no tendría que ver en absoluto con perdón de pecado. Pascua, de por siempre, ha sido una ofrenda de agradecimiento, no de perdón de pecados. Sería mal entender la razón, te lo dice la Biblia, ofrenda de agradecimiento, no es ofrenda de pecado en absoluto. Así que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo sería una mentira total, refiriéndose a una
un cordero de Pascua. Eso, como decir que el barco va a salir volando como un cohete. O es un cohete o es un barco. No son los dos. Así que bueno, ahora también tenemos que decir que la idea de sacrificio en la Biblia tampoco es bíblica. La idea de pecar, uno se aleja de Dios. Cuando se quiere regresar al Eterno, trae una ofrenda de acercamiento. Así se debería traducir, ofrenda de acercamiento. Porque yo pequé, tengo que regresar al Creador. Ahora, la razón que usamos la palabra sacrificio fue porque los paganos, la gente de las naciones, no entendían la idea de ofrenda de acercamiento. Por ejemplo, en México, cuando se ofendía el dios regional, sacaban el corazón y mataban 30,000 personas en un día para apaciguar el dios enojado. Lo mismo pasaba en Hawái, tiraban gente a los volcanes para apaciguar un dios enojado. En la Biblia hebrea ese no es lo que pasa. Nosotros pecamos, tenemos que acercarnos al Creador. Esa es la idea. Pero igual, la idea de traer una ofrenda de Pascua no es para perdón de pecado, así que no tiene ni siquiera sentido. Obviamente, llevar un sacrificio de un ser humano como cordero de Pascua, mucho menos sentido. La Biblia prohíbe sacrificio humano. No existe un sacrificio humano permitido en la Biblia. No existe simplemente. Dijimos que el cordero de Pascua tiene que ser un cordero perfecto, sin ni siquiera rasguño. Así que los cristianos dicen que Jesús sufrió por nosotros y Él fue el sacrificio humano. Le pegaron una pela bien merecida a Jesús por violar Shabbat, por andar mintiendo. Se autonombró Mesías. De acuerdo a la Biblia, solo Elías el profeta presenta al verdadero Mesías. Jesús dijo, ¿quieren Elías? Aquí está Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Yo no. Así que ni siquiera su primo lo apoyó. Por mentiroso, ladrón de la honra de Dios, Jesús le pegaron una pela bien merecida. Violó Shabbat y en vez de decir, uy, perdón, no, yo soy el Señor del Shabbat. Egocentrista. La pena de muerte cae sobre aquel que viola el Shabbat. Y en vez de pedir perdón, se autonombró el Señor del Shabbat. Fantástico ego. Así que Jesús no era Mesías. Para comenzar, el Mesías de Israel, como dije, es presentado por Elías. Pero eso no es lo tan importante. El Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón. De acuerdo a la Biblia cristiana, Mateo 1:16, María y José están casados. Mateo 1:18, María casada con José sale preñada de otro. Escandaloso. María casada con José sale preñada de otro. Y Mateo 1:19, José quiere divorciarse de esa adúltera. En la Biblia hebrea, eso se llama adulterio. Inclusive tenemos 2 prohibiciones en los 10 mandamientos: codiciar la mujer de otro y adulterar. De acuerdo a la Biblia cristiana, este espíritu zángano hizo 2 pecados de los 10 mandamientos. Espíritu zángano haciendo cosas locas, aunque creemos que fue un soldado romano que embarazó a esta mujer, históricamente hablando, pero los cristianos dicen que fue el Espíritu Santo. Un Dios santo embarazando a una mujer casada. ¿En serio? ¿En serio? Igual. De acuerdo a la Biblia hebrea, solo el hombre da tribu, no la mujer. La mujer puede venir de la misma tribu, puede venir de Judá, puede venir de Levi, pero ella no pasa tribu. Eso no pasa en la Biblia. No existe genealogía de mujer en la Biblia que pase tribu. No existe. No. Solo el hombre. Por ejemplo, los hijos de Jacob, no hay tribu de Dina. Vemos en capítulo 1 de Números, solo casa por padre. Y hay muchas estancias en el libro de Números que pasa. Inclusive el último capítulo de Números te lo repite. Y te usa el caso de las hijas de Zelosafat y te lo dice: casa por padre, pasa tribu.
te lo repite muchas veces. Así que no pueden escoger tal mentira. Así que Jesús, en el caso de Jesús, o Yeshua, que es la misma vaina, es la misma cosa, él no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico. Él es hijo de adulterio, no tuvo tribu, fue un egocentrista que quiso imponerse como candidato mesiánico, inventándose que su propio primo era Elías y su propio primo lo negó. Jesús murió por su propio pecado, no era el Cordero de Dios que quita pecado del mundo, estaba refiriéndose al Dios Canum, el Dios Cordero de Egipto, que Éxodo 12 te dice que el Eterno vino a pelear contra los dioses de Egipto, así que no tiene que ver nada con nada. Y el Cordero sí es usado para el templo, sí lo es, pero la conexión del Cordero de Pascua en Egipto y el Cordero que usa en el templo es diferente. En Egipto tenía que ver la guerra contra los dioses, Dios el Eterno contra los dioses de Egipto. Nosotros ganamos, tuvimos fe en el Creador. Así que la relación no tiene. Un ser humano no puede convertirse en Cordero de Dios. Ese día tampoco. Tenemos en la Torá, pero también tenemos en Ezequiel 18, tenemos en Jeremías 31. Cada hombre muere por su propio pecado. Así que la idea de un hombre muriendo por los pecados de otro tampoco tiene fundamento bíblico en tantos niveles que es brutal. Aborten Jesús. Jesús no cumplió ni lo más mínimo para ser candidato mesiánico. Jesús, hijo de adulterio, un charlatán que murió por su propio pecado. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no se van a morir, muchos de ustedes no se van a morir, van a ver al Hijo del Hombre regresar en las nubes. Y al fin del día todos sus discípulos murieron. Jesús mintió. Mi chiste siempre ha sido, se lo comieron sus discípulos. Días antes Jesús les dijo: coma mi carne, tome mi sangre. Se lo comieron, por eso no regresó. Compartan este video. Shalom Aleichem, Kol Tuv.